días a todos, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentaros a Javier Segurado. En buena parte vosotros lo conoceréis. Es un profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, que está adscrito a este departamento y ha tenido una trayectoria pues, que a lo largo de sus años empezó estudiando ciencias físicas en la Universidad de Valladolid, si no recuerdo mal, y algún gusano le picó y le trajo hasta aquí a hacer ingeniería de materiales, y desde entonces pues, no nos ha querido abandonar. Hizo ingeniería de materiales, se doctoró aquí con nosotros y en la actualidad pues sigue haciendo la investigación en este departamento, pero también forma parte del Instituto INDEA Materiales y nos va a hablar acerca de los efectos tamaños en monocristales mediante dinámica de dislocaciones discretas, que es su principal línea de investigación desde hace algunos años. Y bueno, pues todo para ti. Vale. Y cuando quieras, Javier. Pues muchas gracias a todos por venir. Bueno, como ha dicho Ignacio, voy a hablar sobre efectos del tamaño en materiales cristalinos usando la técnica de dinámica de dislocaciones discretas. El esquema de la presentación que seguiré más o menos es primero introducir el tema, motivando el interés de este estudio, presentaré el modelo que estamos usando y en el punto 3 presentaré diferentes resultados sobre casos típicos en los que aparece efecto del tamaño. Pues una película delgada sometida a shear, a cortante, una viga en voladizo y por último y más ampliamente presentaré el efecto del crecimiento de huecos en monocristales. Bueno, ¿por qué este estudio y de dónde aparece y por qué nos interesa? Bueno, cuando estudiamos la plasticidad y nos vamos a tamaños suficientemente pequeños, estamos hablando de micras, la resistencia a la deformación plástica empieza a presentar efectos del tamaño. ¿Qué significa eso? Pues significa que en tamaños macroscópicos, por ejemplo, si tenemos una viga y vemos la tensión a la que plastifica, fabricamos la misma viga en otro tamaño, la tensión a la que plastifica es la misma. Sin embargo, cuando llegamos a un tamaño suficientemente pequeño, eso deja de ser así, deja de haber proporcionalidad y este tipo de hecho no es reproducible en general con los modelos clásicos de plasticidad, como la plasticidad J2, von Mises, lo que fuera. ¿Por qué es importante este análisis del efecto del tamaño? Pues es importante, entre otras causas, por la constante miniaturización que está apareciendo en la industria, tanto electrónica como en las llamadas los mecanismos MEMS, en el cual tenemos piezas y partes construidas en metal que son de tamaño realmente micrométrico, en los cuales este efecto del tamaño es francamente importante, y luego también porque muchos de los procesos críticos de la deformación y la fractura de materiales metálicos, como ya veremos posteriormente, el crecimiento de huecos, ocurren realmente a estas escalas micrométricas. Bueno, este efecto del tamaño se ha estudiado experimentalmente en los últimos años con bastante profusión y voy a presentaros dos resultados. El primero está hecho en Austria por el grupo de Pipan y consistió en la fabricación de vigas de monocristal de cobre. Se cogieron vigas y se tallaron con una técnica que se llama Focus Ion Beam, con bombardeo de iones, vigas con la misma relación de aspecto entre el largo de la viga y el canto. Se las sometió, era una viga en voladizo, se la sometió a una fuerza aplicada y lo que se construyeron con esa misma relación de aspecto, vigas de diferente tamaño. Bueno, si de alguna forma se dibujara en una gráfica la tensión de plastificación de la viga en función del espesor, por ejemplo, lo que se ve es que para espesores mayores de 8 milímetros esa tensión no varía como cualquier modelo de plasticidad predice. Pero sin embargo, cuando el tamaño de la viga empieza a ser suficientemente pequeño, lo que vemos es un efecto del tamaño. Cuanto más pequeño es ese ancho, es ese espesor de la viga, mayor es la tensión que se necesita para plastificar. Este es un efecto del tamaño típico de cuanto más pequeño, más resistente. The smaller, the harder sería en inglés. Otros ensayos parecidos son, en este caso no tenemos vigas en voladizo, sino que tenemos columnas, de nuevo talladas con la misma técnica, FIP, vigas de monocristal a las que sometemos a compresión. Y ahora cogemos y dibujamos cuál es la tensión a la que plastifican en compresión dichas vigas, dichas columnas o pilares, en función de la deformación. Y lo que vemos es que cuando el tamaño es
suficientemente grande, como sería la línea en rojo, y las siguientes prácticamente no hay ningún efecto del tamaño. Pero cuando empezamos a diámetros de esa columna suficientemente pequeños, la tensión o la resistencia a la plastificación es cada vez mayor. De nuevo tenemos un efecto del tipo the smaller, the stronger. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Dónde aparecen estos efectos del tamaño? Pues tenemos que ver cómo se produce la plasticidad en metales a nivel de la microescala. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de lo que sería un material metálico macroscópico que está formado por un montón de granos. Cada uno de esos granos es un monocristal con una red cristalina que se ha representado en la derecha. Pues la deformación plástica de ese material macroscópico se debe a la deformación de cada uno de los cristales que forman el policristal, y esa deformación de los cristales se produce por las dislocaciones, como todos vosotros sabéis, y son precisamente las dislocaciones las responsables de los efectos del tamaño. Como hemos dicho entonces, estos efectos del tamaño aparecen por la naturaleza de la deformación plástica, por la presencia de dislocaciones y básicamente por tres razones principales. La primera es porque a veces aparecen gradientes en la deformación plástica. Por ejemplo, en el caso de la viga, tenemos que la deformación plástica a lo largo de la sección no es la misma, ¿vale? Y esta presencia de gradientes es la que produce, se acomoda internamente por lo que se llaman dislocaciones geométricamente necesarias, y es lo que produce los efectos del tamaño. Pero incluso se ha podido observar que en casos de carga donde la deformación es homogénea, no como en el caso de la viga en voladizo, sí como en el caso del pilar, también aparecen efectos del tamaño. En este caso los efectos del tamaño se llamarían intrínsecos y se deben a la relación entre digamos, el tamaño del defecto que produce una dislocación, el vector de Burgers, con las fronteras de la zona plástica o de la muestra que estamos considerando. Es decir, si el vector de Burgers son dos espacios atómicos, el efecto relativo no es el mismo sobre una probeta de una micra que sobre una probeta de 10 nanómetros. El tercer punto de efectos del tamaño de tipo intrínseco es la nucleación heterogénea de las dislocaciones. Esto significa que cuanto más pequeño es el material, menos probabilidad existe de que haya puntos donde se nucleen dislocaciones, y esto va a dar lugar a un efecto del tamaño. Bueno, hecha esta introducción, lo que parece es que la dinámica de dislocaciones discretas aparece como una herramienta ideal para el análisis de estos efectos del tamaño. Ese es el modelo que voy a presentar y antes de empezar con lo que es mi trabajo, diré que hay dos aproximaciones principales. Una es una aproximación tridimensional y otra es una aproximación bidimensional. Estos son los dos gráficos de esas dos técnicas. Esto es el trabajo de un grupo francés de Cuban, de Vincre, que trabajan en Onera y que ya hicieron un seminario en este mismo departamento, y estos son imágenes de nuestro trabajo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre 2D y 3D en el caso de dislocaciones? Pues, bueno, es evidente que hay una dimensión menos, pero en el caso de dos dimensiones estamos haciendo una serie de aproximaciones y tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, los materiales son tridimensionales y las dislocaciones son entes tridimensionales. Eso es lo que es en la realidad, y tanto la física que las gobierna como las interacciones, la formación de kinks, de yogs, los saltos son hechos tridimensionales que si nosotros queremos introducir en un modelo bidimensional como el que yo estoy trabajando, tenemos que hacerlo a través de unas reglas constitutivas fenomenológicas, de alguna forma una especie de reglas de cocina que puedan tener en cuenta ese tipo de fenómenos. Además, y otro punto bastante importante, es que si miramos microscópicamente un material y vemos las dislocaciones que están formadas después de la deformación o en el equilibrio, realmente los patrones que tenemos son patrones puramente tridimensionales. Por ejemplo, este patrón tipo bosque, tenemos un montón de dislocaciones en todas las direcciones entrelazadas, y eso obviamente es imposible de ser simulado en dos dimensiones, donde lo que tenemos principalmente son pileups, que son apilamientos de dislocaciones. Y dicho esto, entonces, ¿por qué demonios seguimos trabajando en dos dimensiones? Bueno, porque tenemos algunas ventajas. Las ventajas de seguir trabajando en dos dimensiones principalmente se deben a la capacidad computacional de los ordenadores a día de hoy. Si lo que queremos hacer es ensayos en los que lleguemos a deformaciones realistas del torno 3-4%,
nos implica simular a la vez un número muy alto de dislocaciones, podemos hablar de 20.000 dislocaciones, y esto en 3 dimensiones es imposible. Los códigos tridimensionales más avanzados estamos hablando de que están hechos con paralelización masiva, están trabajando con miles de procesadores a la vez y ni siquiera llegan a esos números. Bueno, pues entonces cuando es importante las deformaciones a las que llegamos, pues el trabajar en 2 dimensiones pues puede ser una opción, y la segunda es que es sencillo introducir las condiciones de contorno de forma exacta. Esto es útil cuando lo que queremos resolver no es una celda unitaria y ver el comportamiento de un material, sino que queremos resolver lo que decía antes, una pieza pequeña hecha de material metálico, por ejemplo, un thin film depositado sobre un procesador en microelectrónica, o una pieza de un MEM, una biela de una micromáquina. Pues para estudiar este tipo de muestras, donde realmente tenemos unas condiciones y unas formas complejas, hacerlo en 3 dimensiones prácticamente es imposible, y de hecho no se ha hecho hasta ahora. Bueno, esto es un poco lo que justifica a día de hoy seguir trabajando en 2D, aún sabiendo que realmente la física correcta es tridimensional y que existen muchos códigos y muchos modelos en el mercado que trabajan en 3 dimensiones. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo después de esta introducción un poco larga? Pues bueno, lo primero con lo que empezó esto, pues hace unos 4 años, era plantearse desarrollar un código propio de dinámica de dislocaciones discretas basado en un modelo existente del año 95 de Van der Gijse y Needleman, para resolver problemas de contorno, como he dicho, es decir, un contorno y con unas cargas más o menos complejas, para cualquier forma de ese contorno. Esto implica que puedan existir huecos, que es uno de los puntos principales de nuestro estudio. Con esta metodología lo primero que queremos es realizar experimentos numéricos o simulaciones para comprender la física de la deformación plástica y de estos procesos de efecto del tamaño, que nos ayuden, por ejemplo, a formular y calibrar modelos constitutivos a una longitud de escala mayor. Estoy hablando principalmente de modelos complejos de plasticidad, como la plasticidad de gradiente, donde no aparecen las dislocaciones, pero sí que reproducen estos efectos del tamaño. Bueno, pues uno de los objetivos en el que estamos trabajando con una acción integrada que tenemos con un grupo de Italia es tratar de hacer simulaciones y comparar los resultados con modelos continuos de gradiente para ver si podemos sacar la longitud característica, diferentes cosas. Lo siguiente sería ser capaces de simular ensayos reales sobre monocristales como los que he presentado al principio. He presentado el nanopilar, he presentado la viga en voladizo. Bueno, pues ahora mismo hay entre el departamento IMDEA un proyecto de investigación de 3 años del Plan Nacional que se llama Size Matters, que precisamente su objetivo es estudiar de forma experimental y numérica los efectos del tamaño. De forma experimental consiste en tallar probetas de monocristales y ensayarlas, y a nivel numérico una de las patas es usar este modelo para simular los ensayos y ver si somos capaces de predecir o explicar lo que ocurre. Además de esto, el tercer punto pues sería estudiar con esta técnica problemas de interés ingenieril o científico general. Por ejemplo, el crecimiento de huecos en monocristales, efectos del tamaño del precipitado en un metal, el estudio del comportamiento de policristales, etc. Bueno, voy a pasar ya a hablar del modelo. Como he dicho, el modelo que estamos usando es un modelo bidimensional que está basado en el modelo de Van der Gijse y Needleman. De hecho, lo que voy a presentar ahora es su modelo tal y como ellos lo propusieron. Tenemos un dominio en 2 dimensiones en deformación plana. Las dislocaciones son estos segmentos, son dislocaciones en arista, que son líneas perfectamente rectas, perpendiculares al plano que estamos considerando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos resolver es un problema de contorno donde tenemos unas tensiones y unos desplazamientos aplicados en el contorno que evolucionan con el tiempo, y lo que queremos es ver cuáles son los campos que se producen en el interior de ese dominio en función del tiempo, teniendo en cuenta la creación, interacción, movimiento, aniquilación, salida de dislocaciones. ¿De acuerdo? Pues lo que he dicho, la primera aproximación es que las dislocaciones que se consideran solo son en borde y son perpendiculares al papel, son puntos. Tenemos en cuenta 2 tipos de interacciones, las de largo alcance, por ejemplo, entre estas 2 dislocaciones, se producen mediante los campos elásticos que son conocidos a priori de una dislocación en un medio infinito, que son los campos que desarrolló Volterra. Las condiciones de contorno las podemos incluir de forma exacta, ya explicaré de qué forma, y por último también tenemos interacciones de corto alcance, que son las reacciones entre las dislocaciones. ¿Cuáles son estas interacciones o estas
estas interacciones de corto alcance. Lo primero es la nucleación. Se tienen que nuclear nuevas dislocaciones y esto ocurre cuando la tensión en un punto dado alcanza una tensión mayor a la tensión de nucleación. En ese caso, si eso ocurre durante un tiempo dado, generamos un dipolo de dislocaciones, como se ve en el dibujo, una positiva y una negativa, que entran dentro del material y que por su movimiento generan deformación plástica. Lo siguiente sería la aniquilación. Si dos dislocaciones de signo contrario viajan en el mismo plano y se encuentran, se aniquilan, porque sus vectores de Burger son opuestos. Lo tercero es los obstáculos al movimiento, es la forma de introducir una especie de endurecimiento. Básicamente, si una dislocación está viajando por un plano y encuentra un obstáculo, se queda parada ante él, esto forma un nuevo obstáculo y tenemos un apilamiento de dislocaciones en torno a él. Estas dislocaciones pueden saltar el obstáculo, por lo que sería un proceso de excitación térmica cuando la tensión alcanza una tensión crítica del obstáculo. Por último, decir que el movimiento de las dislocaciones sigue una ley de una fuerza viscosa. Realmente lo que relacionamos es la velocidad de cada dislocación con la tensión resuelta en un punto dado, que es la fuerza de Pitch-Kohler. Bueno, pues esto se ha implementado en un código numérico que sigue un algoritmo de Backward-Euler. Esto, bueno, lo he dejado en inglés porque yo creo que se entiende bien. Básicamente lo que tenemos es que llegar desde el inicio hasta el tiempo final, donde aplicamos las condiciones de contorno que se apliquen, en pasos de tiempo diferencial de t. Y lo que hacemos en cada paso de tiempo es lo siguiente. Primero, vemos qué fuentes están activadas, ¿vale? Es decir, miramos las tensiones en los diferentes puntos donde hay fuentes y si esas fuentes se activan, generamos nuevas dislocaciones. Lo siguiente es que aniquilamos aquellas dislocaciones que en la nueva posición están suficientemente cerca. El tercer punto, ya con las nuevas posiciones calculadas, habiendo quitado las dislocaciones que se han ido y habiendo puesto las nuevas, lo que calculamos es cuáles son las tensiones que ve cada una de las dislocaciones. Este es el punto crítico de cualquier modelo de dinámica de dislocaciones, ya sea bi o tridimensional, ¿vale? En este caso, esta fórmula nos da la tensión resuelta de cizalla sobre una dislocación que tiene dos componentes. Una es esta suma, que es la tensión que cada una de las demás dislocaciones del contorno producen sobre mi dislocación. Este término es un término de orden n y como tengo que calcularlo para n dislocaciones, me da un término de orden n al cuadrado. Es lo más caro y es lo que hace que los cálculos sean muy caros cuando el número de dislocaciones crece, ¿vale? Imaginaros que si hay 1000 dislocaciones, tengo que calcular este término, tengo un millón de cálculos, ¿de acuerdo? Este otro término son unos campos imagen que se introducen, ya explicaré cómo, para corregir y obtener la resolución exacta de las condiciones de contorno. Bueno, conocidos estos dos términos, ya sé la tensión que está ejerciéndose sobre mi dislocación, puedo calcular la velocidad, ¿vale? Con la velocidad puedo calcular las nuevas posiciones de las dislocaciones, ¿vale? Anclar aquellas que han pasado un obstáculo y de nuevo dar un nuevo paso de tiempo. Bueno, vamos a centrarnos en este apartado y cómo se resuelve ese apartado que tenía dos términos. Bueno, un término ya os lo he dicho, simplemente es aplicando las fórmulas de Volterra para ver cuáles son las tensiones que unas dislocaciones ejercen sobre las otras, pero hay otro término que es ese sigma barra, que es el efecto de las condiciones de contorno, que lo resolvemos mediante superposición. Esto fue la idea del modelo de Van der Gisel y Needleman, se ha venido usando desde entonces y es bastante ingeniosa. Imaginaros que estamos en el tiempo t, y que lo que tenemos es esto, tenemos las condiciones de contorno y tenemos una serie de dislocaciones que están en unos puntos materiales. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuáles son los campos de tensión, desplazamiento y deformación en cualquier punto de este material violeta, digamos. Pues vamos a hacer una descomposición porque aquí todo es elástico. Una primera descomposición va a ser un medio infinito donde considero que las dislocaciones están en la misma posición que en el problema real, ¿vale? Y lo que puedo calcular entonces, simplemente usando los campos que conozco a priori en un medio infinito, es cuál es la tensión debida a las dislocaciones en cualquier punto. Y cualquier punto incluye, por ejemplo, la frontera. Este t con esa tilde es la suma de los campos que las dislocaciones hacen pues en esa línea. Y puedo resolver un segundo problema que es complementario al primero. Ese problema consiste en un problema de contorno donde ya no hay dislocaciones y cuyas condiciones de contorno son las originales menos las tensiones y desplazamientos que las dislocaciones hacen en el contorno, ¿vale? Son esas condiciones de contorno corregidas. Veis que si sumo los dos problemas, que ambos son elásticos, recupero el problema inicial, con lo cual si sumo los campos aquí y aquí,
lo que tengo es la resolución de los campos del problema inicial. ¿Y en qué se queda este problema? Pues este problema es un problema de contorno clásico, donde tengo un dominio y tengo unas condiciones de contorno y que puedo resolver con cualquier método que resuelva problemas de contorno. Por ejemplo, el método de diferencias finitas o, por ejemplo, el Boundary Element Method, que se usa mucho en dinámica de dislocaciones, o en nuestro caso, el método de elementos finitos. Esto implica, para que os deis un poco cuenta de la magnitud de la complejidad numérica, que en cada paso de tiempo, y estamos hablando de dar 10 a la 5 a 10 a la 6 pasos de tiempo por cálculo, tengo que hacer un cálculo de elementos finitos para calcular esa componente. Muy bien, simplemente decir que esto es un modelo puramente bidimensional y que si vamos un poco y recordamos qué ocurre en la física de los monocristales, bueno, pues lo que tenemos es que si tengo un sistema de deslizamiento y aplico un shear, normalmente lo que ocurre es que tengo una parte elástica, tengo lo que llamo un stage 1, que es donde empieza la plastificación pero no hay endurecimiento, y un stage 2, que es el endurecimiento. Bueno, pues con este modelo bidimensional, tal y como está propuesto por Needleman y Van der Giesen, esta segunda parte nunca aparecerá, ¿vale? Lo único que vamos a obtener es esta especie de curvas que al final van a llegar a una asíntota, es decir, plasticidad sin endurecimiento. Si quiero introducir efectos tipo Stage 2, tengo que empezar a usar lo que llamarían modelos 2,5D, que son una serie de reglas constitutivas que hagan que realmente el material endurezca. Lo último es cómo tenemos en cuenta un hecho que es importante cuando queremos simular una probeta completa, que es la salida de las dislocaciones de ese dominio. Bueno, pues lo que proponía el método original es lo siguiente. Imaginaros que tengo aquí un dipolo de dislocaciones, yo tiro del material, esas dislocaciones tienden a viajar y al final una abandona por una superficie y la otra por la otra. Como una dislocación no es más que una fila extra de átomos, la que se ha ido por aquí ha ido cizallando el material B, por aquí ha ido cizallando el material también el vector de Burgers, y al final el resultado no es más que un escalón entre las dos partes del material que separa ese plano. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo que el método propone es, vamos a coger las dislocaciones que salen y las vamos a poner en la misma línea, pero a una distancia infinita. Si cogemos y sumamos sus campos de desplazamiento, lo que reproducimos es esto. Bueno, esto funciona perfectamente y esto es lo que se ha venido haciendo. Pero esto, en casos generales, plantea algún problema. Es el caso de los dominios no convexos. Un dominio no convexo, por ejemplo, es el de la izquierda o el de la derecha. Fijaros, aquí un plano de deslizamiento es este de aquí. Si una dislocación se escapa por la derecha, la puedo poner en el infinito, pero si se escapa por la izquierda y la pongo en el infinito, su efecto está afectando a este otro plano que no ha cizallado. ¿Vale? De acuerdo, entonces habría que ponerla aquí en el centro, pero estoy cometiendo un error, porque los campos son solo correctos cuando los pongo en el infinito. Con lo cual, para un caso general, la forma en la que se trataban las condiciones de contorno no es válida y lo que nosotros queremos resolver precisamente son problemas de ese tipo. Entonces, lo que propusimos es una modificación o una ampliación del método original para tener en cuenta la salida de dislocaciones en contornos no convexos. Sería esta parte, ¿vale? Y vamos entonces a hacer una corrección sobre cómo calculamos los campos en un tiempo t. De nuevo, lo que tenemos ahora es un problema de este tipo, donde tenemos una serie de dislocaciones dentro, unas condiciones de contorno para ese tiempo dado y una dislocación que acaba de salir. Y queremos calcular cuáles son los campos que se producen en ese caso. Voy a descomponer el problema en tres. Primero, un problema en un medio infinito donde considero simplemente las dislocaciones que están dentro del material, ¿vale? Y la solución de ese problema la conocemos, no es más que sumar los campos que son conocidos. Un segundo problema es el mismo que antes, es el de quitar las dislocaciones y poner unas condiciones de contorno corregidas. Y hay un tercer problema que básicamente consiste en cuáles son los campos de desplazamiento, de tensión y de deformación si yo cojo a mi material, lo corto por ese plano y lo pego a una distancia del valor del vector de Burgers. Eso es lo que ocurre cuando las dos dislocaciones atraviesan un plano, que al final lo que hace ese plano es cizallarse respecto del de abajo una distancia igual al vector de Burgers. Bueno, pues entonces vamos a incorporar este otro problema. Este problema tiene una solución trivial en el caso donde el dominio es convexo. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy fácil ver aquí que los campos de tensión son 0, que los campos de deformación son 0 y los desplazamientos no son más que un desplazamiento relativo de B medios de la parte de arriba respecto de la de abajo. Pero imaginaros que en vez de esto tengo el problema con el agujero. Corto y pego
ese segmento, entonces los campos de tensión y deformación ya no son cero. Se producen unas tensiones, se producen una serie de tensiones y deformaciones, podríamos decir residuales, ¿vale?, que van a modificar el problema. Bueno, es importante ver que estos dos problemas, fáciles o difíciles de resolver, son elásticos, y por superposición puedo resolver los dos en un solo problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, pues vamos a aplicar algo que es de otro campo bastante diferente de la mecánica, que viene de la fractura, que es la discontinuidad fuerte. Como lo que sabemos es que en ese plano lo que se produce es una discontinuidad del valor del vector de Burgers, pues lo que vamos a hacer es usar la teoría de la discontinuidad, de la discontinuidad fuerte para obtener la solución al problema verde. Entonces, lo que queremos obtener es una solución que incluye esos desplazamientos relativos y vamos a descomponerla en dos partes. Una función incógnita que es suave en todo el dominio, más una función que es una función que ya no es incógnita, es un dato que lo meto yo, y que esa función lo que tiene es que tiene un salto a lo largo de la línea de deslizamiento que yo considere. ¿De acuerdo? Como esta función es un dato, no es una incógnita, ahora la incógnita del problema global, la solución del problema global se resume en encontrar esa función suave. ¿Y cómo introducimos la función conocida con salto en sigma? Pues la vamos a introducir no a nivel el problema continuo, sino directamente en el problema de elementos finitos. Vamos a coger todos los elementos que están atravesados por ese plano y vamos a decir que esa función es cero en todos los puntos, salvo en ese conjunto de elementos. Y en ese conjunto de elementos, el valor de esa función de desplazamiento no es más que una función de Heaviside de un salto, ¿vale? Bueno, no voy a meterme en detalles, esto está publicado y es el método estándar de discontinuidad fuerte. Lo que al final nos da en el problema de elementos finitos es un nuevo término de fuerzas, con lo cual no tenemos que modificar la matriz de rigidez y básicamente lo que metemos es un nuevo término de fuerzas debido a las dislocaciones que han abandonado el dominio. Y simplemente para ilustrar cómo funciona esta técnica, pues lo que he hecho es un ejemplo de un monocristal con un agujero en medio y con un único plano de deslizamiento. Ahora yo tiro del monocristal y se van a generar parejas de dislocaciones que van a atravesar aquí y aquí. Pero como veis es un dominio no convexo y ese plano no atraviesa todo el cristal y la solución, bueno, sería algo así. Yo tiro, esto se va deformando plásticamente, ahora quito la carga y lo que ocurre es que aunque la carga desaparezca, internamente hay una serie de tensiones que aparecen por el hecho de que esto no es simétrico y este plano no corta en dos a la muestra, ¿vale? Esas son unas tensiones residuales que van a ser muy importantes a la hora de definir el nuevo movimiento de dislocaciones que estén en otras partes y que hay que tener en cuenta. Muy bien, pues voy a ir ya a presentar resultados de diferentes problemas que hemos ido resolviendo con este método. Lo primero es un problema teórico, pero que es bastante interesante, sobre todo a la gente que trabaja en plasticidad de gradiente, que es qué le ocurre a una película delgada de material metálico a la que yo someto a cortante. Básicamente, lo primero que tengo que hacer es decir, os he hablado de deformación plana y cómo voy a considerar que realmente esto es deformación plana. A partir de ahora vamos a trabajar siempre en materiales que de alguna forma simulan un material tipo FCC como el aluminio o el cobre. Un material tipo FCC tiene esta red cristalina y lo que vamos a hacer es considerar un plano que es el plano 110, que es el plano que está marcado aquí diagonal, ¿vale? Ese plano tiene dos direcciones que son la 011 y la menos 110 y sería este plano en verde. Nuestra deformación plana va a ser siempre en ese plano. ¿Y por qué? Bueno, porque se puede demostrar que si yo aplico cargas que estén dentro de este plano, ¿de acuerdo? Es decir, tengo simetría, la deformación es deformación plana y los 12 sistemas de deslizamiento que normalmente tiene una red FCC, pues que son 4 planos por 3 direcciones, 12 sistemas, se pueden reducir a 3 sistemas complejos. Sería un sistema a 0 grados que correspondería a la dirección menos 110, ¿vale? Y 2 sistemas a 57 grados que corresponderían a esta línea de aquí, a la dirección menos 112 y menos 11 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, el problema tridimensional lo puedo aproximar a 2 dimensiones en deformación plana siempre que las cargas las aplique en ese plano. ¿De acuerdo? Y en ese caso tengo que considerar 3 sistemas de deslizamiento como máximo. Bueno, y las propiedades que se usarán pues son las constantes elásticas de un aluminio y diferentes valores de, cuando he introducido el método, pues de los valores de la nucleación de las fuentes, de la tensión de los obstáculos, etc.
Como os he dicho, el primer problema es un problema bastante sencillo y bastante tonto, no es más que someter a cortante a una tira de material, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hicimos es considerar un solo sistema de deslizamiento paralelo al cortante y vamos a ver los diferentes parámetros del modelo cómo afectan. Realmente el parámetro que va a controlar la forma de la curva tensión-deformación va a ser la resistencia de los obstáculos. Bueno, pues hemos hecho cálculos con obstáculos con diferente resistencia y si pintamos las curvas tensión-deformación que obtenemos, vemos ese tipo de resultados, ¿vale? Obviamente, cuando la tensión de los obstáculos es más baja, llega un momento en el que se alcanza un equilibrio y tenemos una tensión sin endurecimiento, que sería la curva roja, esto sería para 150 megapascales y esto sería para 300. Aunque parezca que la de 300 sí que tiene endurecimiento, no es realmente endurecimiento. Si nos vamos a deformaciones mayores volvemos a obtener un plató. Es lo que os decía antes de que con el modelo en sí mismo solo podemos reproducir el stage 1 de la deformación de los planos. Muy bien, con esto hemos estudiado que un parámetro importante es la tensión de los obstáculos y obviamente cuanto mayor sea, mayor es la tensión de plastificación final en el material. Ahora vamos a coger y vamos a tratar, que es uno de los objetivos finales que decía, de ver si podemos ajustar esto con modelos de continuo, en este caso con el modelo de plasticidad cristalina. Pues lo que hemos hecho es decir, vamos a coger un modelo de plasticidad cristalina típico, en este caso es viscoplasticidad, que dice que el shear rate en un plano es función de la tensión de cizalla aplicada. Tengo una serie de parámetros, tengo unas curvas de endurecimiento, esta es la típica de Pearce-Sharon-Needleman que se suele usar también, una ley del 82 con una cosecante hiperbólica, una serie de parámetros y lo que vemos es que, bueno, podemos reproducir con esos 4 parámetros con los que juega, podemos reproducir perfectamente el comportamiento que obtenemos en dinámica de dislocaciones. Vale, pues ahora vamos a complicar un poco el problema y metemos 2 planos en vez de 1 y los planos ya no son paralelos a la dirección de carga en cortante. Serían esos 2 planos de allí. Bueno, lo primero que no he dicho, en el caso anterior no hay efecto del tamaño. Yo cojo una probeta 4 veces más grande y los resultados que salen en dinámica de dislocaciones son exactamente iguales, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si ahora esos planos ya no son paralelos, ¿qué ocurre? Y para ver si hay efecto del tamaño, ya voy a coger la curva que era más alta de las 3 con 3 diferentes tamaños de probeta. Siempre voy a conservar, como hemos dicho, la misma relación de aspecto y voy a variar la longitud total. Y lo que tenemos es que aparece efectivamente un efecto del tamaño. El efecto del tamaño es el que os contaba que salía casi siempre experimentalmente, que es cuanto más pequeño más resistente. Así, la probeta más grande es la que tiene una tensión más baja y conforme disminuyo la probeta, la tensión va subiendo. ¿De acuerdo? Este efecto del tamaño es importante ver que solo aparece cuando los planos no están alineados. Vale, pues como hemos ajustado la ley a un modelo continuo de plasticidad cristalina, vamos a ver si el modelo de plasticidad cristalina, como es, que es un modelo continuo y que no, en principio, incluye efectos del tamaño, es capaz de reproducir alguna de esas curvas y el resultado es que no. Esto es como reproduce con esos mismos ajustes un solo plano, pero en cuanto metemos 2 planos, la solución de dinámica de dislocación es muchísimo más rígida que la que predice para esos mismos parámetros el modelo de plasticidad cristalina, ¿vale? Estos son los patrones de dislocaciones que obtenemos y aquí, bueno, simplemente voy a dar un resultado muy preliminar. Aquí es donde aparece la importancia de modelos de plasticidad más complejos como los de plasticidad de gradiente. Queremos que un modelo continuo sea capaz de predecir los efectos del tamaño y esto es una solución, pues en este proyecto que os digo que tenemos con un grupo italiano, donde los resultados que hemos hecho los han ajustado a un modelo que sí que tiene una longitud característica, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin meterme en detalles, veis que esas líneas azul, bueno, más o menos violeta y esta azul clara son las predicciones del modelo de plasticidad de gradiente a la solución de dinámica de dislocaciones y que funciona relativamente bien. ¿De acuerdo? Esta parte la voy a pasar rápido, simplemente la he puesto porque como uno de los resultados experimentales que he enseñado era la de una viga en voladizo, pues ver que con este modelo podemos reproducir lo que le pasa a una viga en voladizo. Bueno, básicamente tenemos una viga con un tamaño LW, podemos hacer diferentes tamaños, aplicamos una fuerza y un desplazamiento. Y esto también ilustra que aparece en este tipo de problemas lo que se llaman condiciones de contorno de segundo orden. Aparte de las tensiones y de los desplazamientos, yo tengo unas condiciones extras, que es qué le pasa a las dislocaciones en la frontera.
puedo decir que las dislocaciones atraviesan libremente la frontera, como le pasaría a un material que no tiene ningún tratamiento superficial, o puedo decir que la frontera es un obstáculo para las dislocaciones. Y aunque las tensiones sean cero, las dislocaciones se anclan en la frontera. En este caso, el flujo de dislocaciones, el gamma punto, sería cero. Bueno, el comportamiento en uno y otro caso, exactamente con el mismo material, las mismas fuentes, es totalmente diferente, ¿vale? Y es totalmente diferente porque la posición de las dislocaciones en uno y otro caso ha cambiado radicalmente. En el caso en que los bordes sean impenetrables, estoy generando obstáculos en las fronteras y creo pileups, creo apilamientos de dislocaciones que endurecen en las fronteras. En el caso en el que las fronteras son libres, pues simplemente tengo dislocaciones en el interior del material. Por supuesto, reproduzco un efecto del tamaño, que es lo que queríamos ver. He hecho simplemente dos realizaciones con una viga grande y una pequeña, y vemos que la pequeña tiene una curva fuerza-desplazamiento, pues creo que he pintado el momento, la tensión 1,2 en función del desplazamiento aplicado, pero sería una curva momento-curvatura, por ejemplo. Bueno, pues vemos que el material, la probeta más pequeña, efectivamente es más rígida o más resistente que la probeta más grande. Para concluir los resultados sería estudiar el efecto del tamaño en el crecimiento de los huecos. ¿Por qué nos hemos fijado y por qué estudiar el crecimiento de los huecos? Básicamente estamos en metales. La fractura de los metales en general es un proceso de fractura dúctil que se produce por la nucleación, crecimiento y coalescencia de huecos en su interior, ¿vale? Bueno, pues de esas fases, una de las más importantes es la fase de crecimiento, y si vamos al gráfico del principio, donde teníamos todos los cristalitos, los huecos se producen dentro de un grano, que es un monocristal, ¿vale? Y ese crecimiento de huecos no es más que la deformación plástica del material que rodea el hueco. Pero como ese material es un monocristal, porque está dentro de un grano, hay una serie de efectos que yo voy a tener que reproducir. Lo primero es que es un monocristal, con lo cual su deformación es anisótropa. Y lo segundo es que es un monocristal de tamaño reducido, igual que mi poro, con lo cual pueden aparecer efectos del tamaño en la velocidad de crecimiento, en la plastificación del material que lo rodea, etc. Con lo cual, si yo quiero estudiar este crecimiento de huecos, pues como se empezó a hacer en los años 60 con el modelo de Rice and Tracy, con un modelo continuo, me funcionará, ¿vale? Pero no seré capaz de ver efectos que de hecho tienen que estar allí por el hecho de que los huecos están en monocristales. Bueno, pues lo que hemos hecho es aplicar el modelo de dinámica de dislocaciones que nosotros hemos implementado a este estudio. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues vamos a considerar una celda unitaria muy simple, que sería este material en dos dimensiones, sería un hueco cilíndrico realmente, y dos sistemas de deslizamiento. De los tres que he comentado antes, solo vamos a considerar dos. Tres casos de carga. Uno, tracción uniaxial, que no es más que tirar en una dirección y dejar que los bordes de izquierda y la derecha se muevan libremente. Otro, que es deformación deformación uniaxial, que es tirar solo en una dirección, pero no dejar que estos dos lados se muevan. Como estoy impidiendo el efecto Poisson, tengo un estado mucho más triaxial. Y un tercer caso, que es deformación biaxial, que es tirar con una deformación, aplicando una deformación igual en una dirección y en la otra dirección. Bueno, pues los resultados son, por ejemplo, esto. Hemos usado 4 tamaños de probeta. Lo que he mantenido constante es la relación entre el hueco y el tamaño del cristal, que sería nuestra probeta, y lo que he variado es el tamaño absoluto de esto. Entonces tenemos cristales de lado 0,5 micras hasta 2,5 micras. Los ensayo, tiro de ellos y obtengo la curva tensión-deformación, y lo que obtengo son estas 4 curvas. Reproducen perfectamente el efecto que decíamos del tamaño, cuanto más pequeño, más rígido. Los cristales que se presentan más rígidos a la deformación, los cristales con huecos, son los que tienen 0,5 micras de longitud. De hecho, gran parte de esta deformación, se puede ver si se hace una descarga, realmente es deformación elástica. Bueno, simplemente esto se puede aplicar, con esto se puede ajustar un modelo de endurecimiento como el modelo de Taylor, que es un modelo clásico creo que es de los años 50, y bueno, más o menos el modelo que está alimentado con la raíz de la densidad de dislocaciones es capaz de reproducir los ensayos, los resultados sin haber introducido, sin haber ajustado de forma especial ninguna de las constantes. En cualquier caso, de aquí es importante quedarse con que reproducimos el efecto de cuanto más pequeño, más resistente. Por supuesto, la posición de las dislocaciones en el cristal va a cambiar de 0,5 micras a 2,5 micras. Se ve mucho más claro dónde se forman los apilamientos. No voy a entrar mucho en detalles. Y simplemente vamos a ver qué pasa con diferentes triaxialidades.
Con mayores triaxialidades, como deformación uniaxial o biaxial, sigo reproduciendo el mismo efecto del tamaño. De nuevo, las probetas más pequeñas, independientemente del caso de carga, son las que son más rígidas. ¿Vale? Bueno, pues siguiendo en este estudio, ahora vamos a estudiar efectos del tamaño en la velocidad de crecimiento. Ya no vamos a fijarnos en la curva tensión-deformación, sino cómo de rápido crece el hueco en función de la deformación que aplico. ¿De acuerdo? Vamos al caso de tracción uniaxial y lo que observamos es que en tracción uniaxial da igual el tamaño del hueco que el crecimiento es el mismo. No hay efecto del tamaño. Sin embargo, si vamos al caso de deformación uniaxial y más aún en el caso de deformación biaxial, lo que vemos es que sí que hay un efecto del tamaño. Estos son de nuevo los 4 tamaños de probetas, que son 4 tamaños de hueco, y estamos representando la velocidad de deformación del hueco, es decir, cómo de grande se hace, deformación volumétrica del hueco, en función de la deformación aplicada. Y vemos que el hueco del material de 2,5 micras sería este, crece mucho más rápidamente que el hueco de 0,5 micras. Es decir, el efecto es el contrario y es un efecto de los huecos más grandes crecen más rápido. Esto se conoce de forma experimental cuando tenemos una población de huecos de diferente tamaño. Los huecos más grandes son los que crecen más rápidamente y dan lugar a la coalescencia. Bueno, pues esto se ha reproducido con el modelo de dinámica de dislocaciones. También podemos ver el efecto de la triaxialidad. Esto es tracción uniaxial, deformación uniaxial y deformación biaxial para la misma deformación aplicada. Bueno, pues en el caso de alta triaxialidad, como veis, el hueco es muchísimo más grande. Esos colores corresponden a la deformación plástica de cortante, que obviamente es máxima en la dirección donde hay planos de deslizamiento. Existen otros efectos que hemos estudiado, no voy a entrar en detalles, que sería qué ocurre con la orientación. Como tenemos un monocristal, os he dicho que esto es anisótropo. ¿Qué pasa? ¿Cómo crece el hueco si yo oriento el cristal de una u otra forma? Bueno, pues lo que ocurre es que en tracción uniaxial sí hay una diferencia. Primero, en la curva tensión-deformación, ¿vale?, tenemos diferente resistencia del material en función de la deformación según orientemos nuestro cristal, esos 3 sistemas de deslizamiento de los que he hablado. ¿De acuerdo? Y estas diferencias pueden llegar a ser importantes. Sin embargo, si ahora lo que aplico no es un caso de tracción uniaxial, sino que aplico deformación uniaxial o deformación biaxial, como veis los resultados prácticamente son coincidentes. Esto es bastante obvio. Imaginaros que cuando yo tengo deformación biaxial, lo que significa es que el estado tensional es casi hidrostático en cualquier punto del material, ¿vale? En cualquier caso el estado tensional es muy parecido. Bueno, pues digamos que da igual cómo esté orientado el sistema de deslizamiento, que la proyección cortante de la tensión sobre ese plano no va a depender de la posición del plano, va a ser la misma para cualquiera. Por eso, en las 4 orientaciones que hemos estudiado, los resultados son coincidentes. Eso no ocurre en tracción uniaxial, donde efectivamente las tensiones sí que tienen una dirección y un signo, y no es lo mismo proyectarlas así que proyectarlas así, ¿vale? Este efecto de la orientación no solo tiene un efecto en la tensión de formación, sino en la velocidad de crecimiento. De nuevo, en el caso de tracción uniaxial hay direcciones en las que los huecos crecen más, ¿vale? Es mucho mejor para un hueco crecer si tiro en la dirección, por ejemplo, 0,01, que si tiro en la dirección -1,10. Sin embargo, por la misma razón que antes, cuando la deformación es muy triaxial, da igual en qué dirección esté tirando, que el crecimiento del hueco no se va a enterar. Y ya voy a acabar simplemente con una curiosidad, que es, bueno, en la realidad tenemos 12 sistemas que podemos reducir a 3, pero ¿qué pasaría si yo limitara el número de sistemas disponibles para deformar? Y vamos a considerar el caso en el que yo, cuando tiro, solo tenga un sistema que pueda acomodar la deformación plástica, o bien 2 o bien 3 sistemas. Y vamos a hacer un caso de deformación biaxial. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando tengo un solo sistema disponible, el material se deforma. Estas son las curvas tensión-deformación. El material es muy rígido y además, si cojo y me voy a una fotografía de lo que está pasando a nivel microscópico y pinto los campos de tensiones hidrostáticas, tengo esto. Lo que está pasando aquí es muy fácil de analizar. Si yo tengo un solo sistema de deslizamiento, la deformación plástica, el material solo la puede acomodar en cortante, ¿vale? Pero yo estoy tirando en deformación biaxial, es decir, que todo lo que no sea ese cortante, el material lo tiene que absorber como deformación elástica. Como consecuencia se generan unas tensiones hidrostáticas muy altas, ¿vale?, que son debidas simplemente a tensiones elásticas. Y el comportamiento es mucho más rígido porque es principalmente elástico.
Sin embargo, en cuanto tengo 2 o 3 sistemas disponibles, esos sistemas ya son capaces de absorber como plástica la deformación macroscópica que estoy aplicando. ¿De acuerdo? Entonces las tensiones hidrostáticas que aparecen son muchísimo más pequeñas y el hecho de tener 2 o 3 sistemas prácticamente no afecta. Su solución es prácticamente la misma. Con esto voy a acabar. Como conclusión es decir, bueno, pues que el modelo que hemos desarrollado, el modelo de dinámica de dislocaciones discretas, es una herramienta adecuada para simular la deformación plástica en dominios micrométricos reproduciendo el efecto del tamaño, y que se pueden hacer diferentes estudios. Dentro de ellos, en el caso de la película delgada, hemos visto cómo un modelo de plasticidad cristalina estándar no es capaz de predecir los resultados de dinámica de dislocaciones, pero un modelo de gradiente sí lo es. En una viga en voladizo hemos reproducido los resultados experimentales del grupo que os he dicho antes de Austria, al menos a nivel cualitativo. Y en cuanto al crecimiento de huecos, hemos observado efectos del tamaño del tipo cuanto más pequeño, más resistente, y cuanto más grande, más rápido en el crecimiento. Además, se ve que hay una influencia de la orientación del cristal en el caso de tracción uniaxial. Y bueno, esto es todo. Simplemente decir que en este trabajo han participado Javier Llorca y el profesor Ignacio Romero de la Escuela de Industriales. Y bueno, pues hasta este momento se ha financiado con esos proyectos y a partir de ahora, pues con este proyecto del Plan Nacional que os he hablado antes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar. It was a very interesting talk. I have a couple of questions. One of them is, what is the ability of your model to catch size effect in the yield stress as opposed as size effect in the hardening? How does your model? You can get both, changing different parameters in the microstructure. For example, if you change the stress that activate the Frankrad sources, tau of activation, what you make is you change the yield stress, the initial yield stress, because the stress you need to somehow to activate those sources is bigger. So changing the parameter of source strength change the yield stress. And the hardening is not real hardening, but what happens after that point is controlled by the strength of the obstacles. The higher the strength in the obstacles, the longer the pileups that you form. And the longer the pileups, the more difficulties to the other dislocation to move through the pileups. So the more time it takes to reach the plateau. But it's not real hardening because I will always reach the plateau. Maybe not in 2% of deformation, but in 3 or 4. But anyway, if you restrict to deformations behind 5%, you can get both effects, hardening and yield stress, changing those 2 parameters. I just have a quick second question. Are you sure that there's no cross-slip in what you call phase 1? Effects of those on deformation? It's not included in the model, I mean. No, but physically. Might be, but I think it's not the main mechanism. I think cross-slips start to be the main mechanism in the stage 2, and it's one of the reasons for the secondary hardening. I think in the first stage, what you have is the nucleation and movements of dislocations in almost empty material. So they are more or less free to move. So you get a plateau in the stress. So I think it's mainly just nucleation and movement of dislocations. ¿Más preguntas? Sí. Tengo una pregunta. Por ejemplo, esto que has explicado a nivel micrométrico, en dimensiones diferentes de las probetas, etcétera, esto, lo que no sé si se puede aplicar en materia, pero ocurre también a nivel macrométrico, es decir, probetas de tracción, cuando cambian las dimensiones, las resistencias son distintas. Yeah. Yo no sé si esta misma teoría de la dinámica de dislocaciones discretas se puede aplicar también aquí. Hombre, dependiendo del material. Efectos del tamaño lo presentan muchos materiales por razones muy diferentes. Un caso paradigmático y que se estudia mucho en este departamento es el hormigón. El hormigón tiene un efecto del tamaño a nivel macroscópico, claramente una dependencia del tamaño de la probeta, y la relación está entre el tamaño del árido,
y el tamaño del hormigón. Obviamente tiene también que ver con las energías de fractura. Estamos hablando de metales, que no tiene nada que ver. El efecto del tamaño en el caso de metales tiene que ver con las dislocaciones. Y a nivel macroscópico, en teoría, vamos a ver, si hablamos de monocristales, a partir de cierta longitud de tamaño no se observaría. Y si hablamos de policristales, yo creo que no, en general no se observa. Quiero decir, si tú coges una probeta de acero de una sección de 1 milímetro y una de 2 del mismo material, la tensión en la que empieza a plastificar son 200 megapascales, exactamente en una y en la otra. Obviamente la fuerza es mucho mayor en la probeta más grande, pero la tensión en sí misma es la misma. Por eso digo que a nivel macroscópico no se observa. Sin embargo, si hiciéramos eso cada vez más pequeña, la tensión, que no la fuerza, sí que empieza a variar. Y lo que pasa es que, bueno, yo creo que a nivel macroscópico esos efectos se diluyen totalmente en el caso de metales. Yo no sé si en algún caso eso se observará, pero desde mi punto de vista yo creo que no. Sí. Yo primero te quería felicitar también por el trabajo, porque me parece muy interesante. Y luego tenía dos preguntas. La primera es, porque la verdad es que yo lo entiendo, cuando modelizabas el efecto de tamaño en los huecos, entiendo que los huecos siempre tenían un tamaño inicial igual y lo que cambiaba era el tamaño del monocristal, digamos, de la celda, o la relación. No, la relación de aspecto es fija. Eso es, digamos, la fracción volumétrica de huecos es la misma. Entonces lo que considero es que la longitud real de eso, que sería un monocristal con un hueco en medio, es de 0,5, 1, 1,5 o 2,5. Porque si yo considero que el tamaño del cristal es fijo y varío el hueco, tengo dos efectos contrapuestos. Uno es el tamaño del hueco, pero también la fracción volumétrica. Entonces, para el crecimiento del hueco daría igual, pero para la tensión de formación no, porque un material con el 2% de porosidad es mucho más resistente que uno con el 10%. Por eso lo que hemos decidido es usar exactamente la misma celda unitaria, pero de diferente tamaño. En algún momento, en alguno de los proyectos que tenéis en curso, había una parte que era también la realización de los monocristales, digamos, en el laboratorio, de la parte, digamos, experimental. ¿Podrías hablar un poco de la técnica que tenéis pensando? Bueno, el proyecto acaba de empezar, lo aprobaron el año pasado, y el proyecto está, digamos, tiene dos patas, uno de este departamento que será, bueno, no es claro decir que esta es la más numérica y la otra la más experimental, bueno, y entre el IMDEA Materiales. Y la parte experimental, que es básica, consistiría en, primero, crecer monocristales que, estamos por decirlo, pero posiblemente de cobre. Los monocristales que se crezcan, tallar probetas de tracción, no he puesto ningún resultado, pero ya se han hecho. Son como las probetas de forma de hueso de perro, pero a nivel micrométrico, mediante una técnica que se llama FIB, que va asociada a un microscopio electrónico. Se talla como un bombardeo de iones la probeta, se tallan unas mordazas también del mismo material para acomodar la probeta y se hace un ensayo in situ dentro de un microscopio electrónico. Con eso obtenemos las imágenes que habéis visto de ese estilo, pero en el caso de tracción. Entonces, esto no tenemos nosotros las técnicas, ni nosotros ni IMDEA, y la idea que tenemos colaboración con tanto el CEIT en San Sebastián, que ellos sí que tienen un FIB, como el grupo que he presentado de Austria, el de Pipan, en Leoben, que ellos han hecho mucho en este sentido. Entonces, bueno, pues Sergio, que está ahí, que es un estudiante que ha empezado ahora la tesis y que va a trabajar en esto, se irá para allá a tallar las probetas y, bueno, pues eso es más o menos lo que queremos hacer. También está previsto, si es posible, tallar huecos dentro de esas probetas de tracción para estudiar la parte que he dicho del crecimiento de huecos. Una última pregunta. En caso de, ¿tú has pensado cuál sería el comportamiento a escala nanométrica de esas dislocaciones? Yo, sí, pero cuando nos vamos a escala nanométrica el modelo ya no vale, porque el efecto individual de cada dislocación es demasiado importante como para tenerlo en cuenta con un modelo tan rústico que al final es un modelo elástico. Eso es lo primero, por eso siempre en los efectos del tamaño me paro en media micra o en una micra, porque en ese caso, digamos, el tamaño de la probeta respecto al vector de Burgers todavía no es grande. El efecto a tamaño nanométrico, a ese tamaño yo creo que los efectos del tamaño principales son los que he hablado,
Es que además probetas nanométricas no va a haber. Sería que la plasticidad estuviera, digamos, recluida en tamaños nanométricos. Bueno, pues siempre tendremos ese tipo de efectos y de hecho, no sé, pues no sé si tiene que ver, pero los materiales nanoestructurados, los que tienen granos de tamaño nanométrico, es una forma de conseguir unas propiedades mecánicas excepcionales, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma se debe a cómo se está comportando una dislocación respecto de un grano, que sería donde el área en la que se puede mover, que realmente es de tamaño nanométrico respecto de la dislocación. Pero ya te digo, con el modelo, desde luego, lo que podemos hacer está por encima de eso. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Javier, nuestras felicitaciones.